Tenemos un programa difícil en el sentido que uno nunca se enfrenta a los duelos o a la muerte o a cualquier tipo de duelo. Exacto. La pérdida de un ser querido. La pérdida física, a lo mejor de tus senos. Una mutilación. Una enfermedad. Una enfermedad. Entonces dijimos, uno siempre asocia el duelo a una muerte cercana. Pero puede ser violenta, puede ser natural, como dicen, muerte natural, o puede ser de suicidio también. Que te quedas, tiene distintos procesos, pero como nosotras en eso podemos sentir, vivir, uno lo vive. Hemos pasado un montón de duelos. Claro, que uno sabe, muy cercano, pero tenemos a nuestro maestro del otro lado. Sí, el doctor Rogelio Dovidio, hola. Hola. Hola, Rogelio, ¿cómo andamos? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Bien, muchísimas gracias por estar con nosotras. Así que estamos... Siempre con la convocatoria, siempre estás acá presente con nosotras. Sí. Y hoy con un tema muy, no sé si delicado, pero importante, que vos lo explicás muy bien en uno de tus libros. Sí. Entonces queríamos hablar sobre duelos en general, porque hay muchas formas y cómo lo puede llevar uno por el largo a lo mejor de su vida, o cómo lo puede sanar o cómo lo puede tomar para que se le haga mucho más fácil. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que todos, absolutamente todos vamos a pasar por situaciones de duelo, ¿no? Sí. Nadie nos prepara para esto, pero todos tenemos que pasar por algún duelo. Sí. Salvo que, no sé, que nos muramos al año, digamos, de vida, pero que si no, es necesario casi, a medida que la vida transcurre, que perdamos cosas. Y todo aquello que perdemos genera un duelo. Claro. Absolutamente todo. Claro, lo que pasa que uno, el duelo uno lo enfrenta con la pérdida de un ser querido, con la muerte de un ser querido, un cercano. Es decir, te paraliza. Está relacionada con la palabra duelo. Duelo. Y te paraliza. No podés entender cómo enfrentas este duelo tan difícil. Uno dice, bueno, no lo voy a superar más. Como para nosotras las mujeres, también para los hombres, es la muerte a lo mejor de un hijo. Pero también la muerte del papá o de la mamá, si vos tenés, la muerte en sí. Sí. Explicamos desde ese punto que, o morir a algo también, porque uno puede morir a tener, qué sé yo, un pecho que vos te lo tenés que sacar. O morir también en el amor de la pareja. O se muere la pareja. Uno pasa por esa parte de duelo. O una amistad. Una amistad, también. Es cierto. Duele mucho también. Claro, todos estos son duelos. Sí. Todas las pérdidas, todas las muertes, puede ser de un vínculo, puede ser de una por ejemplo, cuando un niño deja el chupete. Claro. Implica una situación de duelo, hay una pérdida, ¿entendés? Claro. Entonces, todo esto, por supuesto que lo extremo sería la muerte, sobre todo para Occidente, ¿no? Que la tenemos negada. Entonces, la muerte es un extremo de gravedad, de un duelo, pero hay un duelo cuando uno se jubila, hay un duelo, como decías vos, cuando te tienen que operar, y te sacan un pedazo de tu cuerpo, ¿no? Todo eso implica una pérdida y todo eso implica a enfrentar el proceso que implica elaborar esta pérdida. Claro. ¿No? Entonces, lo primero que, digamos, hay varias cosas que hay que tener en cuenta frente a esto, ¿no? Lo primero es que vamos a pasar por distintas etapas del duelo. Hoy en día con nuestra filosofía, el sufrimiento en general se niega. Y entonces, ¿qué se hace rápidamente? Frizar este sentimiento de dolor. Se tapa. Y entonces nos aturdimos o nos empastillamos, que es lo más común. Claro. Hoy cualquiera te empastilla. Pero estás triste, bueno, tomate tal pastilla, tomate tal otra. Tomate 3 gramos de ese. Exacto. Y la verdad que... te hace bien un ratito. Dormís un rato. Uno va a estar frizado hasta el día que deje de estar frizado, como en un freezer. Vos agarrás y colocás agua en el freezer
lo tenés congelado, pero cuando lo sacaste se descongela y está tal cual, como cuando vos lo pusiste en el freezer. Claro. Bueno, con el duelo pasa exactamente lo mismo. Uno puede distraerse un rato, puede enloquecerse un rato, puede tomar las pastillas que quiera durante 20 años, pero cuando deje de tomarlas, va a empezar el duelo exactamente en el lugar en que lo dejó. Exacto. Por lo tanto, es importante darse cuenta que el duelo es algo más de nuestra vida. Sí. Y entonces hay que transcurrirlo, no hay que escaparse de él, no hay que considerarlo como un enemigo, sino que hay que transcurrirlo. Claro. ¿Me entendés? Esa es la parte que uno como humano se resiste a transcurrir este duelo. Exactamente, porque nos duele. Y sí. Y uno a lo mejor, no sé si es la sociedad o parte de uno mismo, de resguardarse, decir, no me tienen que ver fea o porque lloré mucho, no me puedo tirar a la cama porque no me puedo. No, uno no se permite este duelo. Correcto. Y hay que saber que esto va a pasar. Claro. ¿No? Hay como... los especialistas en duelo hablan de 4 etapas. Sí. En duelo. Que es importante conocerlas porque todos vamos a pasar por ellas. Sí. La primera es la etapa de estupor, de no creer, la etapa de shock la llaman. Claro. Porque uno se queda como diciendo, no puede ser, esto no me puede estar pasando a mí, esto es un sueño. O como a mí, ¿cómo a mí me va a pasar? Empieza a jugar esta idea de cómo a mí, por qué a mí, por qué no a otros, ¿no? Esto pasa al principio y entonces uno anda como un piloto automático, ¿no? Entonces sigue haciendo sus cosas, pero sigue así como choqueado, no entiende muy bien lo que le pasó. Sí. Después sigue la etapa de rabia. Claro. Uno ya se enoja con la situación. De una bronca. Sí. Totalmente. Uno se enoja porque finalmente, si es una muerte, la muerte significa que alguien se va y que a uno lo abandona. Claro. Toda muerte es un abandono. Sí. ¿Entendés? El muerto nos abandonó, nos dejó acá y él se fue. Él o ella, o lo que fue, se fue y nos dejó acá solos. Entonces hay una bronca enorme con el muerto, con las personas que estuvieron relacionadas con él. Empezamos a revisar los acontecimientos como si fuéramos detectives, entonces decimos, bueno, pero si fulano no hubiera hecho tal cosa, si el doctor fulano no le hubiera diagnosticado antes, tal vez hoy... O no se dio cuenta el doctor, siempre echamos la culpa al doctor. Siempre. Y no nos damos cuenta, como yo le digo a la gente en mi consultorio, ¿hubieras hecho lo que hubieras hecho? Claro. Tal persona igual hubiera muerto tal día a tal hora, porque ese era su momento de partida según su alma. Resultado, o como decía el Cristo, por más que se preocupen, no le van a agregar un codo a su vida, digamos. Entonces, uno no se muere ni antes ni después, nadie se muere en las vísperas, ni nadie se muere después. Resultado, y se muere, es decir, eso es tuyo también que lo leí, se muere porque quiere, porque es su momento de irse. Exactamente. Que en lo que quedamos no entendemos. Exacto. La muerte es un proceso activo de cada alma. Cada alma toma la decisión de partir, da la orden de partida y se retira. Sea como sea, es decir, por muerte natural que uno dice por vejez, por muerte violenta en un choque. Sí, las dos formas más comunes para partir, de acuerdo a nuestro grado de evolución espiritual de la humanidad mirada globalmente, ¿no? Sí. Son la enfermedad y la muerte violenta. Claro. Entonces, si empezamos a mirar los muertos que hemos presenciado, que hemos acompañado en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que casi todos, el 90 y pico %, se han muerto por muerte por enfermedad, sí, o por muerte violenta, por muerte. Un accidente, un cataclismo, una guerra, sí, o lo que fuere, y se fueron. Y ahí, bueno, hacemos un paréntesis que te quiero hacer una pregunta, dale, que a veces, decime, ¿y el suicidio? Sí, es una muerte
bueno, es un homicidio, es una muerte, es un homicidio hacia uno mismo. Hacia uno mismo. Claro. Porque es una muerte violenta, pero uno se la provoca. Se cansó, está enfermo, no está enfermo. ¿Viste? Porque eso te deja también, porque te agarra como una bronca. Porque vos decís cuánta gente enferma y estaba sano y no tenía nada. O y se quitó la vida. O no puede más con su vida. No pudo superar algo. No, ni tampoco. A veces no superas nada, es decir, una tristeza tremenda. Normalmente el que se suicida siente que no puede con la situación. Claro. Sea pequeña, porque a lo mejor uno la ve pequeña, pero para ellos no. Exacto. Lo que importa no es el estímulo, claro, o sea, la cosa, sino cómo lo vivimos nosotros. Sí. Hay gente que por ahí frente a algo lo ve verdaderamente un obstáculo insalvable y siente que la única salida posible es la muerte. Claro. Provocada, ¿no? El suicidio. Sí, sí. Y para otro por ahí es una pavada. Claro, porque no te pasa. Claro, o porque por ahí para otro no es un problema. No, ya lo pasaste y te pareció una estupidez. Claro. Sí. O por ahí no forma parte de los problemas insolubles, ¿no? Claro. Por ahí alguien súper importante en su apellido, honorable, qué sé yo, se funde y por ahí se pega un tiro. Sí. Porque no puede tolerar que su apellido esté involucrado en una quiebra. Sí. Sí. Hay otra persona que quebró 50 empresas, se muere de risa, como diciendo, pero este es un loco, ¿cómo se va a matar? Porque se funde. Claro. Se puede salir, no vio la salida, qué sé yo. Bueno, pero por eso es importante cómo vive cada uno eso que uno vive. Claro, es decir, vos más o menos poner una muerte violenta de un accidente o en la muerte de una enfermedad, es decir, para a veces para los familiares o para que los que quedan, el que se suicida te deja una culpa peor que los demás, porque dices, ¿cómo no lo vi? Sí. Porque el que queda creo que queda suicidado igual. Sí, sumado a eso hay otra cosa, Viviana, sí, y es que el que se suicida en general quiere dejar una marca en los que deja atrás, ¿entendés? Entonces es raro el caso de Alfonsina Storni, que se metió en el agua y no apareció nunca más. Claro. Yo he tenido ocasión de conversar con varias personas en mi consultorio que se querían suicidar. Claro. Algunos lo lograron, otros no. Bien. Y entonces yo les decía, le digo, si te vas a suicidar, yo te digo cómo, andate a Bolivia con un documento falso, claro, y a un cerro y donde veas una grieta tirate, que nadie te encuentre nunca más y que dentro de 100 años unos tipos se encuentran un cadáver congelado y digan, mirá, cuando le hagan el ADN descubren que sos vos, pero no jodiste a nadie. Como las momias esas que encontraron después de tantos siglos. Claro, tenés razón. Esto no ocurre con los suicidas. Los suicidas vas a encontrar que los adolescentes se suicidan con la pistola del padre o se cuelgan en el medio del living para que los encuentre la familia, digamos. Yo me voy a matar, dice el suicida, pero vos no te vas a olvidar nunca de cómo me maté. Claro. Dejan una huella. Sí, tremenda. Sí. Dejan una huella tremenda en los familiares. Claro. En los amigos, que te tiene que salir con terapia. Mucha terapia. Es muy doloroso, doloroso. ¿Entendés? Es muy doloroso todo, el drama del que se suicida y el drama de los que quedan, es una cosa muy difícil. Claro. Porque además, deja lo complicado del suicidio es que además deja como una enseñanza para los que siguen en esa familia, y es que, bueno, hay una puerta más para solucionar los problemas y es el suicidio. ¿Entendés? Claro. O sea, sí. Y en otras familias no existe eso como pensamiento. Sin embargo, en la familia de los que se han suicidado, siempre hay uno. Tíos, abuelos, bisabuelos, tienen una salida más, una opción más frente a un problema grave que es el suicidio. Justo justo la semana pasada o ahora 15 días me comentaban de que hay una familia que ha habido repetidos cercanos de suicidio. Sí. Y que por eso es como decir, bueno, en esta familia hay una salida más. Todos lo usaron, bueno, lo uso yo también. Es un aprendizaje. Ah, mira. Claro. Es un aprendizaje que se va transmitiendo de generación en generación como un hábito. Así como hay familias de gordos, familias de cazadores,
familia de... hay familias de suicidas. Claro. No lo habíamos visto. Bueno, yo por lo menos. Uno se queda siempre en el dolor y nunca mira un poquito más allá. En esa parte del sentir o de la emoción que uno le queda de tanto dolor también. Sí, bueno, esto es... porque además es una muerte traumática. De no saber de no saber cómo ayudar. Porque verdaderamente nosotros tuvimos un caso una vez de un alumno en la escuela que yo era su preceptora y era una alegría de vivir, pero sonriente, siempre hacía bromas, siempre era como el payasito de la clase, que vos lo veías que parecía que no tenía problemas. Y bueno, y se quitó la vida teniendo casi 16 años y vos te agarras como es cierto, y la culpa que uno sentía, porque ¿cómo no lo vi? ¿Qué no hice? Correcto. Sí, en eso tenés razón. Y no solamente en mí, que dejó una huella también imborrable y uno lo ve, ese sonriente, en sus compañeros de clase, bueno, ni hablar de su mamá, de su papá, pero de sus abuelos. Pero en los compañeros, la gente extraña también marcó una huella importante. Sí. Exacto. En todos, más allá de la primera lectura, de que es un horror y de esto, digamos, hay una segunda lectura, y es que el sufrimiento de que se suicida es enorme. Sí. Y la verdad que la salida de la muerte se ve como una salida dulce y un fin de sufrimiento. Claro. No ven otra salida que puede pasar. Exactamente, no ven otra salida. Claro, que lo que puede pasar esto, sí. Que mira lo distinto, con una terapia, o no ir a terapia, o mirarlo. Claro, uno no lo ve tampoco. Y tan sorpresivo. Es enorme la cantidad, el porcentaje de adolescentes que en algún momento han fantaseado con el suicidio. Viste que la adolescencia es una montaña rusa emocional. Y no es infrecuente encontrar el pensamiento suicida, el fantasear con el suicidio en adolescentes. Para nada, es bastante común encontrar. Normal. Que uno lo lleven a cabo, otros no. Viste, uno lo llevan a cabo y otros no. Y la mayoría no, pero el pensamiento muchas veces estuvo. Ahí está. En los adolescentes, ¿no? Porque, claro, les faltan recursos para solucionar problemas y todo, les faltan muchos recursos. Son como niños en cuerpos de adultos y entonces tienen una cosa repetitiva. Y, bueno, muchas veces dicen, ¿qué hago? Bueno, me mato. Es bastante común esa cosa, ¿no? No puedo salir, un desengaño amoroso, esas cosas que uno dice nunca. O que rindió mal la materia, viste, o que rindió mal o que va a repetir el año. Esto se ve, por ejemplo, en sociedades muy tradicionales, por ejemplo los japoneses, donde un aplazo es casi como un deshonor. O viste en Suecia, en los países nórdicos también, que se lo atañe, dice el que a la falta de sol. Correcto. Sí, porque pensemos, por ejemplo, no vayamos a Suecia, Francia tiene 9 meses sin sol. Ah, mira. En París está 9 meses nublado. Uno dice París, la ciudad luz, que no. 9 meses nublado. Claro. En España, ni hablar más al norte, ¿no? Entonces, claro, la falta de sol es una cosa tremenda. Por eso hay tanta... Bueno, está descrito en medicina las depresiones por falta de estímulo solar, ¿no? De diurna, ¿no? Lo mismo los países que se pasan cerca del polo, los países que se pasan 6 meses de noche, se ve mucho esto. La depresión por falta de luz. Depresiones estacionales, ¿no? Sí, señor. Depresiones estacionales, sí. Bueno, cerramos el paréntesis ahí, es decir, bueno, ese es complejo también. Te falta estábamos en la primera etapa que dijiste que está la etapa de shock, la segunda que uno se pone con una rabia, una agresividad. Es la etapa de la rabia. Exacto, y la tercera. Después vienen 2 etapas más. La tercera es la etapa de desorganización o de desesperación. Ya la persona pasó la rabia, pasó incluso como la envidia. ¿Por qué a ellos no les pasó y a mí sí? ¿Entendés? Sí. ¿Por qué, qué sé yo, el papá de fulano sigue vivo y mi papá se murió, ¿no?
Bueno, esto pasó, y entonces viene la desesperación, la parte de desesperanza, de desorganización, donde uno dice, ¿cómo voy a hacer para vivir sin persona que partió? Sí. Esto dura un tiempo, donde la gente, bueno, está como perdida, ¿no? En su vida empieza a hacer locuras, empieza a dejar cosas, deja ámbitos que siempre iba. Bueno, está como en la búsqueda, uno lo ve y perdió la brújula, ¿no? Pero bueno, es la etapa necesaria para después empezar, que es la última, la de la reorganización, que es cuando la persona empieza otra vez a tener un nuevo equilibrio, ya habiendo asumido que el vacío de la otra persona lo va a acompañar toda la vida, claro, que la persona que murió no va a volver, no. Y entonces empieza a reorganizar su vida, ¿no? Claro. El tiempo es largo porque mucha gente me pregunta, como yo escribí el capítulo de la muerte, sí, acá tengo tu libro, siempre. Correcto, bueno, mucha gente viene al consultorio a consultarme justamente por el tema de la muerte, ¿no? Y entonces me dice, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar mi duelo? ¿No? Y la verdad que no hay tiempos establecidos. Sí hay ciertas aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, un duelo económico dura un año, más o menos. Esto lo saben bien las empresas de seguro, y entonces para establecer una prima de seguro de vida para cualquier persona, dice, bueno, en tu familia, ¿quién es el productor de la familia, no? El productor más importante. Sí. Ok, ¿cuánto gana usted? 10, ponele, para cualquier número. Bueno, si usted gana 10 por 2 es 120, su seguro tiene que ser de 120. ¿Por qué? Porque ya está establecido que la familia tarda un año en acomodarse económicamente después de que muere el productor de la familia. Bien. Entonces, imagínate, si un duelo económico dura un año, ¿cuánto dura un duelo emocional? Claro. Entonces tenemos que hablar de 2 años para arriba. O más. Digamos que para poner un número entre 2 y 4 años. Claro. Sí. Más o menos. Sí. Ese número. ¿Será que uno le agarra la culpa porque el humano en sí tiende a olvidar? Y olvidarse también. ¿Será por eso que te agarra y vos lo querés recordar cada rato? Sí, hay todo un proceso en el cual hay gente que no quiere recordarlo. Al principio se recuerda las 24 horas del día. Claro. Después un día te das cuenta que durante 15 minutos no estuviste mal, no lo recordaste mal, y a veces uno siente culpable y dice, pero ¿cómo? Esta persona está muerta y yo... De fiesta, ponele. Claro, o de fiesta. ¿Entendés? Yo me estuve riendo con una película. Claro. O estoy feliz con mis hijos, mis nietos, y mi papá se murió y mirá, estoy disfrutando. Viste que te agarran esas cosas. Correcto, sí. Correcto. Esto es totalmente normal y tiene que pasar. Tiene que pasar. Nosotros tenemos que llegar al punto que es lo que establece el fin del duelo, digamos, las señales que significan el fin del duelo es cuando uno puede recordar a la persona que partió, bien, sin descompensarse, sin desparramarse, sin dolor, sino, claro, o por ahí con no es con ese desgarro de la primera partida. Sí. Exactamente. Uno por ahí le duele recordarlo, o tiene cierta nostalgia, pero no es que está desgarrado. No. Esa palabra es la adecuada, la que vos pusiste, ¿no? Uno no está desgarrado. A veces uno lo puede decir, te queda como un agujero impresionante. Bueno, te acostumbraste que ya el agujero está ahí, pero te acostumbraste a vivir con ese agujero. Exacto. El agujero va a estar toda la vida, no se llena con nada. No. No hay que taparlo con nada. No se puede. No. Así que uno tiene que aprender a convivir con eso el resto de su vida. Bueno, Rogelio, vamos a hacer un cortecito y después te volvemos a llamar y después seguimos con este tema que es tan importante. Dale. Ahí en el teléfono, el doctor Rogelio Dovidio, que es médico de Buenos Aires. Rogelio, ¿seguimos? Sí. Acá estamos. Nosotros mientras estábamos en el corte, bueno, que hablamos un poquito con vos y hablamos un poquito nosotras, y justamente estábamos en eso de decir cómo
primero, el dolor que queda en uno cuando le pasa de costado, porque a lo mejor no nos pasó a nosotros en sí como familia, pero a algún conocido, ¿cómo podemos ayudarlo? A lo mejor para también cómo nos podemos sacar la culpa de eso que ha pasado. Bueno, muy interesante. El qué hacer cuando a alguien le pasa algo, cómo acompañar, es una cosa que nadie nos enseña, y la verdad que deberían enseñárnoslo, porque ya te digo, es una seguridad absoluta al 100% que en algún momento o alguien se va a morir en nuestra familia o vamos a tener que acompañar a alguien. Claro. Que se le murió a alguien. Resultado, esto es una cosa para la que nadie nos prepara y que con seguridad va a ocurrir. O sea que es una cosa increíble. ¿Cómo negamos la idea de la muerte cuando es la única certeza que tiene el hombre? El hombre tiene una sola certeza, y es que se va a morir. Sí. No sabe cómo ni cuándo, pero es la única certeza que tenemos en toda nuestra vida. Claro. Nada es seguro, nada es cierto, salvo que somos mortales. Por eso es el miedo ese existencial, que vos tenés miedo, que fabricás el miedo ahí, le fabricás. Y sí, sobre todo en Occidente, ¿no? Sí. Donde la idea de la muerte se va esquivando hasta que se nos cae en la cabeza. Claro. Porque en Oriente se habla todo el tiempo de esto. La muerte es un tema permanente en Oriente. En cambio, no en Occidente. Y entonces se nos cae en la cabeza cuando menos lo esperamos y quedamos como en shock, como si nos hubieran dado una paliza. Y decir, pero ¿cómo? ¿Y esto pasa? ¿Cómo? ¿Esto pasa? Esto es lo único que te podía pasar con seguridad. Y nadie nos preparó. Es una cosa increíble. No nos preparan ni siquiera los médicos. No. Así que vos, fíjate, ni en la carrera no hay una materia que se llame la muerte. Y es con lo que nos vamos a enfrentar todo el tiempo en nuestra profesión. Claro. Así que vos fíjate esta locura que tenemos en Occidente de no saber nada y de golpe nos enfrentamos y tenemos que empezar a improvisar, ¿no? Los que muchos saben sobre esto son los orientales. En India, en el Tíbet, en Egipto, se sabe mucho sobre esto. Digamos, es un tema que no se niega, es un tema que se investiga y que hay como instrucción, hay como manuales para ver qué se hace antes, durante y después de que una persona haya muerto. Una de las primeras cosas que tenemos que comprender es que hay que estar muy en contacto con uno mismo cuando uno se enfrenta a alguien que ha perdido un ser querido, ¿no? En general la gente, como no sabe qué hacer y se pone nerviosa, utiliza frases hechas, ¿no? Esto en la época vieja de los diarios, cuando se armaban los diarios con moldes de plomo, ¿no? Sí. Se armaban frases que ya quedaban hechas. Por ejemplo, se armaba la palabra Argentina, hay un montón de palabras que ya armaban la palabra y la dejaban hecha, cada vez que la necesitaban la ponían en el diario. Esa palabra o esa frase que ya quedaba hecha se llamaba cliché, ¿no? Claro. Entonces hay un montón de clichés que los tipos ya tenían armados, no tenían que estar armando letra por letra la palabra Argentina cuando vivíamos en Argentina, ¿no? Sí, Entonces, directamente se la tenían armada, la agarraban, el cliché que decía Argentina y lo ponían para armar la hoja del diario. Hoy ha cambiado, eso es una antigüedad, hoy se hace todo en computadora, pero en esa época no. Sí. Y de ahí viene la palabra cliché, que es una frase hecha, una frase armada y que ya estaba ahí. Bien, las típicas frases armadas que uno tiene son las frases de velorio. Mi más sentido pésame, te acompaña en el sentimiento, estas boludeces. Claro, lo siento mucho, bueno, en ese momento vos no sabés qué decir. ¿Qué decir? Porque es cierto, lo siento, fuerza. Ay, pero... O qué dolor, no sabés qué decir y uno dice pavada, no hay que decir nada, pero... No. Exactamente, tal vez si no hace contacto con lo que le está pasando a uno, claro, uno tiene que acercarse y decir, mira, no sé qué decirte. Sí. ¿No? Un abrazo, aunque sea. Te quiero, estoy acá y estoy para lo que vos necesites, digamos. Muchas veces la persona que sufre una pérdida así, sobre todo si es brusca, por ejemplo,
está como anonadada. Viste que habíamos hablado de la fase de stupor, que es la primera, sí. y ni hablar cuando acaba de morir un ser querido. Por lo tanto, por ahí, alguien de afuera con la cabeza más fría es una inestimable ayuda para hacer trámites, para acompañarlo, para llevar o traer un pariente en el auto que uno no sabe que viene la tía de no sé dónde y que no y por ahí uno que por ahí es un íntimo y dice, bueno, despreocupate de esto, yo la llevo a la tía, la traigo, olvídate, este tema no te preocupa más, me ocupo yo. Claro. Entonces, este tipo de cosas son de alta ayuda para el que acaba de perder un ser querido. En vez de decir, te acompaña el sentimiento. Lo siento mucho. Claro, ¿entendés? Y decir, mira, mi sentir está con vos. No sé qué decirte, prefiero no decir nada, yo estoy acá. Lo que necesites, cuenta conmigo. Sí. Esto es mucho más útil que una frase hecha que no dice nada, que al otro no lo ayuda en nada, y que uno queda con una cosa hueca y sabe que no transmitió nada. Claro. Pero no, aparte sabe que no lo siente tampoco. Claro. Que uno va de compromiso a veces, El porque pésame, era decir sí. pésame. Te acompaño en el sentimiento, esto era que no... Viste que queda esa palabra vieja, queda. Es viejo ese decir. Sí, son frases armadas, pero... O mi pésame, viste, vos pasás mi pésame. Jefe. Ay, sí, y palabra espantosa. Bueno, pero esto es lo que se usa, porque Sí. la gente no sabe qué hacer. ¿no? Claro. Y como no sabe qué hacer, usa estas cosas. No sabe ni quedar bien, vos decís, bueno, te quiero en este momento, qué sé yo. No digas nada, un abrazo. Un abrazo, nada. Como dice él, llevemos los parientes y de vuelta, por lo menos en eso no te ocupes. Correcto. Empezar a aliviarle cosas, ¿no? Claro. O ayudarlo en cosas prácticas, o estar ahí. Sí. Estar ahí en silencio, por ahí es mucho más útil que decir cualquier cosa simplemente para llenar un silencio de manera automática. Pero esto es muy común, la gente no sabe qué hacer y por lo tanto hace cualquier cosa. No está bueno hacer cualquier cosa. No. Es preferible hacer contacto que uno no sabe qué hacer y decirlo, no sé qué hacer, no sé qué decir, simplemente estoy acá. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces, esto es una cosa, es altamente eficaz, ser un soporte, bueno, usando la palabra moderna de hoy sería logístico, ¿no? Sí. Empezar a solucionar todos los temas que uno puede estar y que se los sacás de encima de los hombros a la persona que acaba de perder un ser muy querido, ¿no? Claro. Lo asumís vos y decís, bueno, chao, yo me ocupo, vos debes ocuparte, yo me ocupo de eso. Claro. Dos, otra cosa es la escucha silenciosa, ¿no? Esto se lo escuchaba no solamente para el que acaba de perder un ser querido, sino para el mismo moribundo. Los budistas tibetanos suelen aconsejar esto fuertemente. Bueno, en general los budistas hablan todo el tiempo de la escucha silenciosa, la escucha compasiva, ¿no? Comprensiva, digamos, aquel que escucha y no emite opinión, no da consejos, no trata de modificar, no juzga, simplemente recibe lo que el otro está en ese momento con necesidad de contar, ¿no? Muchas veces el moribundo o la gente que acompaña a una persona que murió, muchas veces quiere desahogarse y no encuentra a nadie, porque uno quiere hablar y el otro dice, ni más sentido pésamo, le abraza, le trae un vaso de agua, y la verdad que esto es lo que no necesita. Por ahí la gente necesita sentarse a hablar y empezar a contar, y a veces es sumamente reparador para el que está sufriendo que alguien se siente y que lo escuche mirando a los ojos sin decir una sola palabra. Es como si uno estuviera hablando con un mueble, pero uno debería ser así, un mueble, ¿entendés? Se lo escucha y cada tanto asiente con la cabeza y deja que el otro se desahogue sin tratar de modificar, porque uno lo que no tiene que hacer es ponerse a predicar en ese momento, ¿no? Ni sobre la creencia, ni sobre las opiniones del otro, ni sobre lo que cree sobre la vida, sobre la muerte, nada. Dejar, la persona tiene bronca, que sienta bronca, tiene tristeza, que llore como un marrano. Se quiere reír, que se ría, porque esto, sabemos que estos momentos son una montaña rusa emocional, y entonces hay de todo.
Esto en todo no solamente cuando se pierde una persona físicamente, sino en todo tipo de duelo, porque a lo mejor una separación, una cosa es bueno en ese momento no ponerse a escuchar a la otra persona, pero no emitar ninguna opinión. Exacto, justamente por eso yo hablaba de los duelos como toda pérdida, claro. No solamente la pérdida por muerte, ¿no? Claro. Porque si vos has estado acompañando a alguien que se acaba de divorciar, vas a encontrar lo mismo. Claro. O un adolescente que acaba de romper con el novio, que es como la muerte, porque uno dice, nunca más me voy a volver a enamorar así, nunca más voy a tener a alguien como fulano o como fulana, y en realidad uno tiene que escucharlo en silencio. En el fondo uno sabe que esto va a volver a pasar 20 veces más, sin embargo, no decir nada, ¿entendés? Simplemente acompañar, estar al lado, y que el otro sienta que hay alguien, un corazón ahí compasivo que lo está acompañando. Claro. Y lo está escuchando sin juicio, sin crítica, sin forma de predicar, sin consejos, nada. Simplemente está ahí y escucha. Acompañando, nada más. Sí, solo eso. Sí. Y ni menos que eso, digamos, es altamente reparador, sanador, cuando alguien te escucha. Sí. Es como sacarse una mochila de encima, claro. Es liberarse. Claro, liberarse. Es enorme. Sí. Y uno se siente acompañado, escuchado, comprendido. Acompañar a la persona en este proceso, o en aquel que tiene una dolencia, que está transitando una recuperación física, por ejemplo, también. Sí. Y debemos entender que comprender no es un sinónimo de compartir una ideología o una opinión o una emoción. No. Yo comprendo que vos en determinada circunstancia odies a fulano de tal. Lo puedo comprender, no lo comparto. No. ¿Entendés? Claro. Yo me acuerdo uno de los últimos casos que acompañé de una persona que al final se quería suicidar, y entonces yo le decía, mirá, yo te comprendo desde dónde me lo estás diciendo, no estoy de acuerdo, no lo puedo compartir, porque yo defiendo la vida. Sí, claro. Ahora, comprendo desde dónde me lo decís que no hable de matarte. Yo lo puedo comprender, no lo comparto, pero lo comprendo, ¿entendés? Es difícil hablar de esto, ¿no?, frente a otro que realmente está hablando de matarse. Claro. ¿no? Y hablar de esta manera, sí, pero bueno, esta es la forma de la escucha compasiva, ¿no? Es decir, yo te escucho, yo te comprendo, no comparto esto, pero yo te comprendo, desde dónde me lo decís. ¿Y por qué podés llegar a pensar en tomar una decisión drástica? Entonces, la escucha compasiva, como dicen los budistas, es muy importante, sin juicio, sin crítica, sin tratar de modificar, sin tratar de imponer mis ideas, ni mis creencias, ni nada, ¿entendés? No, porque en ese momento uno no entiende el dolor del otro. Como uno habla de la emoción es particular del otro. Uno puede estar ahí, no puede sentir nada, algún dolor conocido, pero uno físicamente o personalmente no sentís lo mismo que el otro. Partamos de esa base. Exactamente, nunca vas a estar verdaderamente en el lugar del otro. Nunca, porque el otro es el otro. Podrás tener tu vivencia parecida, ¿no? Que es como pasa con los grupos de pares en los adictos, los alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, jugadores anónimos. Ahí donde ellos también viven el infierno, pero nunca igual. Claro. Ellos viven el infierno de estar en una situación así, pero nunca es igual una de otra. Claro. Con esto pasa lo mismo, es verdad lo que vos decís, Viviana. Sí. Nunca vas a sentir el mismo dolor del otro. No. Jamás. Pero viste, nosotros acá siempre vos tenés que sufrir más. No importa, a lo mejor le pasó al otro, pero yo sufro más que vos. Viste que tenemos esa parte retorcida también uno. Vos decís, bueno, que te duela, no que te vean, que vos lo acompañás. A veces esa parte de figurar también. Entonces, como vos decís también, Rogelio, no decir nada, no hacer nada. Y si no te sientes, no vayas tampoco, por ver, o por hacer, o por hacerte ver. Viste, nosotros acá en los a lo mejor en las grandes ciudades no se ve tanto. En los pueblos se ve más, viste, como para que te vean en el velorio. Que estuve. O no la trago, mirá, pero tengo que ir a visitarla porque está enferma. Tampoco, no lo hagas. Es verdad, no lo hagas. No hagas, porque no te hace bien a vos, no al que vas a acompañar. A vos, como emoción. No nos olvidemos que todo lo que hace vuelve.
Exacto. Uno tiene que mirar su propio corazón y ver desde ahí qué es lo que verdaderamente siente hacer. Exacto. ¿Qué siente hacer? Eso es cierto. Es un tema muy complejo lo que es que estamos tratando de duelo. Creo que es la primera vez así que vamos a hablar de duelo, que uno lo va a la muerte, pero hay muchos tipos de duelo, o cuando te decretan una enfermedad, que el túnel no lo ves, que a lo mejor es incurable, o no. Está en vos si vas a curarte o no. Sí, es más, ahí es una de las cosas también, o incluso, bueno, a mí me ha tocado muchas veces tener que decirle a una persona que se está muriendo. Claro, es difícil eso. El moribundo pide la confirmación. Entonces, cuando encuentra a alguien con un oído que sabe que le va a decir la verdad, y que para ahí está preparado, bueno, yo estoy preparado médicamente, ¿no? Para saber si una persona está muriendo o no. A mí es innumerable la cantidad de veces que me han preguntado, ¿yo me estoy muriendo? Y yo les digo, sí, estás muriendo. Entonces no hay que engañar a la persona que va a morir. Viste que es de no decir, bueno, ponele la palabra que nadie la usa, que es cáncer. Vos si tenés cáncer te va a morir. Pongamos que no, en la parte terminal. Pero viste que hasta los médicos te mienten. No, me parece que no es eso, no es un cáncer. No le diga, o también está el caso de llamen a la familia, no le digamos al enfermo. No le digamos al enfermo. Acá pasa eso. Claro. Todavía pasa, ¿eh? No le comentemos. No, el enfermo tiene que saber en qué situación está. A lo mejor para sanarse también, en ese darse cuenta para poder sanarse. Es imprescindible que la persona... Hay muchas cosas para poner en orden antes de partir. Claro. Poner en orden cosas emocionales, poner en orden papeles también. Porque si una persona sabe que se está muriendo, tiene que arreglar papeles. Claro. Y si sabe que se va a recuperar porque le mienten, no arregla nada. No. Claro. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que saber es si se está muriendo o no, para poner en orden estos papeles, para poner en orden todo lo emocional y mental que pueda. Cosas viejas, peleas, pedir perdón, o perdonar, o terminar con ciertas cosas viejas que uno no puede seguir arrastrando. Y entonces, y además, primero y principal, toda persona tiene derecho a saber que se está muriendo. Sí, eso es verdad. Y yo, de saberlo, como yo te decía antes, saber acá que ni siquiera le dicen cualquier enfermedad que tengan, prefiero que llamen primero a la familia y después, si es necesario, se lo decimos al paciente. Sea, como vos decís, sea terminal o no, es necesario que el paciente lo sepa. Siempre. Porque a lo mejor el paciente eligió también morirse así. Absoluto. Uno sabe, que está, tampoco, uno no sabe mucho, pero que uno se empieza a dar cuenta que uno elige ciertas enfermedades o cierta enfermedad elegís como para darte cuenta de otras. A lo mejor elegiste esta para terminar. Sí, y además... Como una redención. Que va llegando un momento donde no hay más nada para hacer y el médico dice, bueno, muy bien, no hay más nada para hacer, quedan los cuidados paliativos, vamos a empezar a darle morfina. Claro. Ok, ya todo el mundo sabe que de acá en más lo que queda, no saben cuándo ni cómo, pero queda el proceso de morirse, ¿no? Claro. Y aún así no se lo dicen a la persona. No. Y esto no está bueno, digamos, no está bueno. Lo que hay que hacer es que la persona tome conciencia de la manera más dulce posible y decirle, sí, estás en el proceso de morirte, te estás muriendo. Claro. Porque además hay otra cosa importante, y es que, en el fondo, el moribundo sabe que se está muriendo. Sí, lo sabe. Sabe, sí. Y cuando lo engañamos, cuando creemos engañarlo, decimos, no, ya te vas a recuperar, vas a ver, tenés que comer, ¿viste? Esas cosas que también son frases automáticas, porque uno sabe que la persona no va a comer, no se va a recuperar, no se va a poner bien. Entonces el moribundo, la persona que está enferma, empieza a hacer un juego junto con la familia de darle que nadie habla de esto, pero todos sabemos que me estoy muriendo. Claro.
una especie de juego del silencio que le hace muy mal al moribundo, muy mal, porque en realidad él querría compartir un montón de cosas con las personas que tiene a su alrededor. Y se pierde a lo mejor en ese trayecto de esos momentos, por el secreto del no hablar, de no... Claro. Sí, absolutamente. Se pierde esta oportunidad, ¿no? Claro. Lamentablemente. Del no compartir, no hablar, aunque sea poco tiempo, pero no lo compartió. Sí, produce, en general, mi experiencia con los pacientes que me han preguntado si se estaban muriendo, produce una enorme tranquilidad confirmar desde el otro lo que uno ya sabe. Sí, claro. Sí. Entonces dice, me estoy muriendo, y vos le decís sí. Sí. Y entonces la persona ya se queda tranquila, ya sabe que lo que está pasando es lo que está pensando. Lo que siente. Totalmente. Y claro. Entonces empieza el proceso de la aceptación en paz, y un proceso por el que vamos a pasar todos. Bien. Sí. Bien. Bueno, Rogelio, la verdad que es para seguir hablando, y ya me tiró 2 tips para hacer un taller y no sé cuál de los 2 vamos a hacer, pero te tenemos en Cañada este año nuevamente para hacer talleres, para hacer charlas, ya estamos organizando todo de vía privada, así que pondremos fecha. Sí, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros, atentos, así que bueno. Apoyarnos. Sí, gracias. La verdad que gracias, no tenemos palabras. Dale, como decía, viste que vos decías, no tenemos palabras. No tenemos palabras. Cállense entonces. Hablamos de 2 temas posibles para la charla. Sí. Para una charla que puede ser o los valores o la muerte. Sí. Estos 2 temas. Bueno, y veamos qué. Y estamos abiertos. Dale. Buenísimo. Sí. Muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Les mando un beso. Igualmente. Un beso. Gracias. Un beso a todo Cañada también. Gracias. Chao. Chao.